Hoy vamos a hablar de un concepto que seguro que suena y mucho, pero que a menudo está lleno de clichés. El Bushido. Ese código moral que fue, literalmente, el alma de los samuráis. A ver, hagamos un pequeño ejercicio mental. Si cerramos los ojos y pensamos en la palabra samurái, ¿cuál es la primera imagen que aparece? Seguramente algo así, ¿verdad? Un guerrero implacable, casi terrorífico, con su katana, o quizás un soldado súper fanático dispuesto a morir a la primera de cambio. Es la imagen que nos ha vendido el cine, los cómics, la cultura popular, vaya. Pero, ¿y si esa imagen se quedara muy, pero que muy corta? Porque el Bushido no es un manual de combate, es algo mucho más profundo. Es una filosofía sobre cómo vivir, cómo comportarse y, sí, también sobre cómo morir con dignidad. Se parece, de hecho, mucho más a la idea del caballero honorable que tenemos en Occidente. Para entenderlo bien, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un momento de cambio brutal en Japón, y conocer al hombre que se echó a la espalda la tarea de explicarle todo esto al resto del mundo. Vamos a situarnos finales del siglo XIX. Japón llevaba siglos aislado del mundo. Pero de repente, ¡boom! La restauración Meiji lo abre todo de par en par. La cultura y la tecnología de Occidente entran a raudales y casi de la noche a la mañana la legendaria clase samurái es abolida. Se acabó, les quitan sus espadas y tienen que buscarse la vida en un mundo completamente nuevo. Y aquí es donde entra en escena Inazo Nitobe. Él venía de una familia de samurái, pero se había educado en Occidente, y sentía que su misión era ser una especie de puente sobre el Pacífico. Quería demostrar que esa idea que tenían muchos fuera, de que Japón era un país de bárbaros, era totalmente falsa, que su fuerza venía de un espíritu y una moral muy sofisticados. Y la chispa que lo encendió todo, lo que le empujó a escribir su famoso libro, fue esta pregunta. Se la hizo un jurista belga. Y es una pregunta potente, ¿eh? Si no tenéis una religión como la nuestra, ¿de dónde sacáis la moral? ¿Cómo sabéis lo que está bien y lo que está mal? Nitobe se dio cuenta de que ahí estaba el meollo de la incomprensión. Así que la respuesta de Nitobe a esa pregunta fue básicamente poner por escrito ese código no escrito que había guiado a su gente durante siglos, el Bushido. Él lo destiló en 7 virtudes fundamentales, 7 pilares que, según él, sostenían el alma de cualquier samurái que se preciara. Y ojo, que no hablamos solo de ser valiente en la batalla, hablamos de rectitud, hacer lo correcto porque sí, sin más, no por interés. De coraje, que no es ser un temerario, sino saber cuándo hay que vivir y cuándo hay que morir. De benevolencia, o sea, compasión y amor por los demás. Y claro, de cortesía, veracidad, honor y lealtad. Esta era, por así decirlo, su brújula moral interna. Pero de todas estas virtudes, había una que estaba por encima de todas las demás, el honor, Meijo. Para un samurái, el honor no era algo que tenía, no. Era su propia vida, su sentido de la dignidad, su valor como persona. Todo era su honor. Y este es un punto crucial para entender su mentalidad. No había medias tintas, ni zonas grises. La lección era siempre simple y, a nuestros ojos, brutal. Muerte antes que la vergüenza. Muerte antes que el deshonor. Y claro, esto nos lleva a un concepto que todo el mundo conoce, pero que casi nadie entiende bien: el seppuku o harakiri. No era un simple suicidio por desesperación. ¿Qué va? Era un ritual muy calculado. Era la última forma de recuperar el honor perdido y de demostrar, abriéndose el vientre, donde creían que residía el alma, que sus intenciones eran puras. Un acto final de voluntad, no de derrota. Pero bueno, el Bushido no era solo para estos momentos tan dramáticos de vida o muerte. Impregnaba cada segundo de la vida de un samurái, desde que nacía hasta que moría. Por ejemplo, desde muy pequeños, a los niños se les enseñaba a aguantar, se les prohibía llorar. La educación no se centraba en cómo ganar dinero, sino en la historia, la poesía. La katana no la veían como un arma para matar, sino como un símbolo para proteger la paz. Incluso las mujeres tenían su propio bushido, con el hogar como su particular campo de batalla. Y todo, absolutamente todo, culminaba en el objetivo final: saber morir de forma magnífica, con serenidad, sin perder la compostura. Entonces, ¿cómo se resume una filosofía tan compleja en una sola imagen? Pues Nitobe lo hizo de una forma brillante, usando una metáfora de la propia naturaleza. La comparación es simplemente genial. Pensemos en la rosa, un símbolo muy occidental. Tiene espinas, se protege, y cuando se marchita, se queda ahí pegada a la rama, como si se aferrara a la vida. Ahora la flor del cerezo es todo lo contrario. No tiene espinas, es abierta, vulnerable. Y justo en su momento de máxima belleza, al menor soplo de viento, sus pétalos se sueltan y se van, sin apego. Es la metáfora perfecta de la aceptación de lo efímero que es todo. Como decía el propio Nitobe, el espíritu del samurái está siempre dispuesto a partir de la vida a la llamada de la naturaleza. No hay miedo, sino una aceptación casi estética del final. La clase samurái como tal desapareció, es cierto, pero Nitobe predijo que su espíritu, su esencia,
iba a perdurar en la cultura y en la dignidad del pueblo japonés. Es como el perfume de una flor, que sigue en el aire mucho después de que los pétalos hayan caído. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. En un mundo como el nuestro, que a menudo se mueve por el beneficio, por los resultados, el Bushido nos plantea una cuestión. ¿Qué es lo que guía nuestras decisiones? ¿Un cálculo de ganancias y pérdidas? ¿O un código interno, un sentido del honor, una forma de vivir que consideremos bella? En definitiva, ¿cuál es el código que nos rige?